Bueno, para empezar, les voy a compartir mi pantalla y quiero empezar con un video que tiene mucho que ver con esto. ¿Se ve? ¿Ve mi pantalla? Sí, perfecto. I was bullied in school because of my size. I was 140 kilos as a teenager. I was the person no one wanted to have on their team because I'm fat and I'm bad at sports. I felt completely alone. No friends and nothing. Always I can just feel the judgment. And that's not right. It's a misunderstanding. Today I have a way better self-confidence. I'm more happy. And we need to talk about this issue so it will be destigmatized. We must stop fat shaming. Bueno, así arrancamos. Y les comparto mi presentación. Como bien dijo María, yo titulé esta charla como dos caras de una misma moneda. Y un poco los quiero introducir en esta imagen que es tan gráfica, ¿no? De que podemos siempre mirar las cosas de diferentes maneras. Esta es mi presentación. Por ahí lo más importante de esto es que no tengo ningún conflicto de interés en relación a lo que les voy a contar. Y si tengo que empezar a hablar de este tema, ustedes se están formando en obesidad, saben parte de esto, ¿no? De que la obesidad es una enfermedad compleja, que está reconocida por múltiples organizaciones a nivel mundial, y que esa enfermedad compleja es una enfermedad progresiva y que va a requerir un tratamiento a largo plazo. Saben que la obesidad está linkeada con un montón de otras enfermedades, que cuando hablamos de obesidad en Argentina, estamos hablando de 3 de cada 10 adultos tienen obesidad. Estos son datos que ven en pantalla de Estados Unidos. Y que esto representa un gran gasto en salud, que en Estados Unidos representa 1.42 trillones al año que se gastan, digamos, en todo lo que tiene que ver con costos directos e indirectos en relación a la enfermedad. Y sumado a esto, y acá nos empezamos a meter en esta mirada, esto que les traigo es del estudio Action. El estudio Action es un estudio que se corrió en múltiples países a nivel del mundo y que nos traen datos de cómo se percibe la obesidad y cómo la percibimos nosotros los médicos, cómo la perciben las personas. Y fíjense en estos datos. El 65% de las personas que fueron entrevistadas, que son personas que viven con obesidad, consideraban que era una enfermedad. De ellos, el 82% consideraban que la pérdida de peso era completamente su responsabilidad. Y cuando nosotros hablamos de este porcentaje de pacientes que padecen obesidad, solo el 71% llegó a hablar con un profesional de la salud acerca de su peso en los últimos 5 años. De ese 71%, solo el 55% le dijeron alguna vez que tenía el diagnóstico obesidad, y de esos, el 24% llegan a alcanzar a agendar una cita para tratar su peso realmente, ¿no? Estas son cifras que son bastante impactantes en lo que pasa en el mundo en relación a estos pacientes. Y esto tiene un correlato con lo que yo les vengo a contar. El estigma del peso
se refiere a actos que son discriminatorios o ideologías dirigidas hacia las personas, y obviamente esto va a estar relacionado a su peso y a su tamaño. Y de esto surgen algunos conceptos que tienen que ver con lo que se llama el sesgo del peso, y tiene que ver con que haya actitudes negativas acerca de las personas con obesidad. Estas actitudes pueden ser verbales, pueden ser físicas, y hoy podemos decir que pueden ser en persona o cibernéticas, pueden ser sutiles o pueden ser abiertas, pero todo esto genera la creación de estereotipos que terminan generando prejuicios, rechazo, discriminación y como consecuencia estigma. ¿Por qué piensan ustedes que el estigma es una prioridad? ¿Quién se anima a abrir el micrófono? Tal vez porque de eso dependa la actitud que tenga la persona para adherir al tratamiento o que entienda que tiene que realizar un tratamiento, digamos que lo estimula o lo ayuda. Si trabajamos sobre el estigma. Muy buena tu reflexión. Vamos a ir por ahí. Sí. ¿Qué más les parece? Consecuencias psicológicas, dice Adriana. ¿Qué más? Pueden escribir en el chat también. También, yo creo también por la actitud de los médicos y todas las personas que lo atienden hacia la persona, o sea, el estigma también influye en cómo uno aborda la atención. Está muy bien. Giselle dice a desestigmatizar a nosotros mismos. Adriana suma, disminuye la autoestima. Creo que han leído de este tema, me parece. Cuando hablamos de esto, y si ustedes quieren sumergirse en el tema, la verdad que, como decía María, a mí es un tema que me apasiona. Rebecca Poole es la persona a nivel mundial que más publicaciones tiene sobre estigma, y van a ver muchas de las cosas que yo cito de sus publicaciones. Pero bueno, cuando hablamos de por qué es una prioridad, primero y principal tenemos que pensar que así como la patología es tan prevalente, hay millones de personas afectadas justamente por el estigma y los prejuicios. Como bien dijeron, esto tiene serias consecuencias psicológicas, genera inequidad social y económica, y como consecuencia de esto tiene efectos adversos para la salud, reduce la calidad de vida de las personas, y lo que no es menor es que dificulta el desarrollo de políticas y tratamientos para la obesidad. El estigma hace que los pacientes accedan menos al sistema de salud, y a su vez, hoy por hoy, y lo que nos está pasando en Argentina con los movimientos de activismo de inclusión de los cuerpos, es que tratamos de, o sea, el punto es despatologizar, o en esto de la inclusividad del cuerpo, no reconocemos que existe una enfermedad y que esto requiere un tratamiento, ¿sí? Y esto es un tema grave que nos va a trascender a todos si no tomamos acciones desde donde estamos. Este es un primer trabajo que les traigo sobre, digamos, cuál es lo que se ve y en dónde se ve el estigma en pacientes, digamos, que tienen obesidad. Este es un trabajo de la doctora Poole, y en este estudio, que es muy grande, abarca muchos países: Australia, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Más de la mitad de los participantes en todos los países informan haber experimentado estigma del peso. Lo más importante es que en todos los países estas experiencias de estigma fueron más frecuentes en la niñez y en la adolescencia. Y cuando vemos quiénes son los que generan este estigma, fíjense qué importante es que lo más prevalente es que pasa en los mismos miembros de la familia, en los compañeros de clase,
Los médicos estamos ahí rankeando alto, del 62 al 73%, y también en todos los ámbitos, ¿no? Compañeros de trabajo, amigos y demás. Entonces acá es como un primer escenario desde donde nos paramos. ¿Y dónde encontramos el estigma? No tenemos que olvidarnos de los medios, como decíamos, como bien lo dice este trabajo, en los medios donde la gente se mueve, ¿no? En el trabajo, en la educación, en la salud, en las relaciones interpersonales, y hoy por hoy, teniendo en cuenta de la importancia de la prevalencia del bullying en los jóvenes. Y esto genera un círculo vicioso del estigma del peso en la salud. La obesidad genera consecuencias en la salud, y en esas consecuencias en la salud incrementan las visitas médicas, pero a partir de esto surge esto del sesgo de peso en la salud, y lo que vive el paciente genera que eviten la consulta estos sentimientos negativos y favorecen más la aparición de comportamientos poco saludables y en consecuencia de menor cuidado. Esto es lo que se llama el círculo vicioso del estigma del peso. Entonces, lo que yo vengo a plantearles es dos desafíos. Uno es entender los desafíos de las personas que viven con obesidad, y por el otro plantearnos cuáles son los desafíos que tenemos los médicos que trabajamos en obesidad. Y esta es una historia que puede ser la de cualquiera de nuestros pacientes. He perdido más de 25 kilos y estoy manejando bien mi enfermedad, pero todavía tengo obesidad según las categorías del índice de masa corporal. Mi objetivo es mantener esta pérdida de peso. Según lo que estoy haciendo ahora, no puedo comer menos y no puedo hacer más ejercicio. Por lo tanto, nunca alcanzaré el rango de peso saludable promovido a través de campañas de salud pública. Estoy en mi mejor peso y necesito aceptar eso. ¿Y vos, lo aceptás? De acá surge el estigma, ¿no? De cómo miramos a las personas que viven con obesidad sin entender que atrás hay una historia. Entonces, cuando partimos del estigma, tenemos que entender de la obesidad que hay un estrés que, por un lado, genera una respuesta fisiológica que todos conocemos, con incremento de niveles de cortisol, de proteína C reactiva. En pacientes diabéticos esto genera aumento de hemoglobinas glicosiladas, en hipertensos aumentos de la presión arterial. Y cuando hablamos de comportamientos, esto genera alteraciones en lo que va a tener que ver con la conducta alimentaria y la actividad física. Esto favorece el atracón, el mayor consumo calórico, dificultades para controlar el peso, mayor desorden alimentario, baja motivación para realizar ejercicio y como consecuencia menor actividad física. Por el otro lado, tenemos que hay menor adherencia al tratamiento, menos confianza en los proveedores de los servicios de salud, evitar la atención de seguimiento, retrasar la salud preventiva y una comunicación pobre. Todo esto genera una angustia psicológica que lleva a la depresión, a la ansiedad, a baja autoestima, a una imagen corporal pobre, e incluso el abuso de sustancias o el suicidio. Y por el otro lado, como consecuencias de todo esto en la salud fisiológica, vamos a tener pacientes con pobres controles de su glucemia, con una autogestión menos eficaz de sus enfermedades crónicas, y obviamente con una menor calidad de vida relacionada. Cuando vemos algunos artículos con respecto al estigma del peso y cómo reducir esto y cuáles son las perspectivas que viven estos pacientes con sobrepeso y con obesidad, y en este estudio se le pregunta a los pacientes cuáles son las percepciones que, digamos, que cómo se sienten juzgados en cierta manera, ¿no? O sea, cómo se reportan y qué significa para ellos, con qué lo asocian a la obesidad. Y fíjense que tiene que ver con sentirse vagos, esto favorece el binge eating disorder, se consideran menos inteligentes, con menos autoestima, con menor poder personal,
¿no? Menos felicidad, menos, digamos, sentirse más feos, menos atractivos, ¿no? Pero más allá de estas percepciones que responden a estas personas con sobrepeso y obesidad, de cómo se perciben, todo esto va a tener como consecuencia que la percepción de este estigma lleva a mayor sentimientos depresivos, relaciones más sufridas, sentimientos más heridos, humillación, tristeza. Entonces, acá está como una parte importante en que nosotros tenemos que detectar en nuestras consultas en cómo se perciben los pacientes, porque todo esto conduce, digamos, que lo que se considera hoy en día como autoestigma, a cómo va a responder nuestros pacientes al tratamiento. ¿Y por qué, digamos, incluimos este tema también? Porque un paciente que tiene autoestigma tiene menor posibilidad de tener éxito terapéutico en nuestro, digamos, en nuestro tratamiento habitual, ¿no? Entonces, es para nosotros un desafío empezar a mirar esto. Entonces, en cómo esto se vincula el estigma y la obesidad, es el por qué el título de esta charla, ¿no? Son dos caras de una misma moneda. Es muy difícil que un paciente con obesidad no sufra de estigma y que el mismo, digamos, estigma como que perpetúa, ¿no?, a este paciente en su obesidad. Si vemos cuáles son los impactos en la salud, en la salud pública del estigma en la obesidad, hay consecuencias que son individuales, que un poco las veíamos en el cuadro anterior, que van a tener conductas de comer menos saludables, que van a afrontar la actividad física con menos interés, generan desórdenes psicológicos, tienen estrés inducido por esta fisiopatología, y lo que genera también es que obviamente utilicen menos el sistema de salud. Del otro lado, ¿cuáles son las consecuencias de la salud pública? Es que todo esto va a contribuir a, digamos, a nivel de la sociedad y del medio ambiente, a mayor obesidad, a menor, digamos, prevención, a menor, digamos, a mayor disparidad en la salud, en el incremento del consumo de la salud, y obviamente a inequidad social. Y si vemos este otro estudio también de la doctora Puy sobre el estigma y cómo se relaciona, digamos, con consecuencias de la salud y el peso, esto es un estudio bastante grande, observacional, que evaluó 18.769 personas. Se corrió en el año 2017 al 2018. E incluye una escala donde permite, digamos, evaluar esta percepción de estigma o la internalización del estigma. Esta es una escala que la verdad les recomiendo porque es una de las más utilizadas internacionalmente, y linkean qué pasó con estos pacientes en relación a su peso, a su actividad física, al estrés, a la imagen corporal y a la calidad de vida. Y de acá surge esto que yo les traigo. Los pacientes que sufren autoestigma tienen mayor dificultad en lograr una pérdida de peso del 5 al 15%, mayor probabilidad de un aumento de peso del 5 al 15%, mayor probabilidad de tener ciclos de peso, ¿no? Esto de los efectos rebotes o descensos y ascensos, mayor estrés y menor eficacia en la elección de alimentos. Este es un estudio que la verdad que la calidad del estudio y metodológico es bastante representativo, el N es muy representativo y los resultados son muy impactantes. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Estamos bien? ¿Alguien me da un signo de vida? Una cosa que me parece importante que creo, ¿no? Como el estigma tiene dos consecuencias, que creo que uno es el autoestigma y todo esto que estamos hablando, y por otro lado es como la negación, ¿no? Porque también genera estas familias que por ahí son
todas gorditas y dicen, ah, bueno, es gordito como el papá y como la mamá, y por ahí es una familia que acostumbra a tener hábitos de alimentación muy malos, pero que lo toman como normal. Yo conozco mucha gente como que te dicen, ay, sí, o los chicos gorditos son más sanitos, como existe todavía mucho de eso que se está tratando con todas las campañas y toda esta cosa nueva de concientizar, pero también existe ese que es quizás también tan difícil de manejar como el estigma, ¿no? Porque uno le tiene que ahí decir al paciente que tiene obesidad, que se tiene que tratar, que es una enfermedad y todo lo que pasa, y muchas veces es como excesivamente chocante, entonces es muy complejo esa otra cara, digamos, me parece, ¿no? Exactamente, y ahí vamos, a entender cuáles son los desafíos que tenemos nosotros los médicos que trabajamos en obesidad. Me Yo creo diste que, justo perdón, el pie. Sí, Mónica. no, perdón, también creo que el sistema de salud estigmatiza o desde la forma del consultorio, desde la silla para los obesos, desde las balanzas hasta 140 kilos, o sea, hay muchas situaciones que también tenemos que tener en cuenta nosotros cuando atendemos pacientes con obesidad y que por ahí no se tiene en cuenta cómo se siente esa persona que no entra en una silla o que la balanza no le va a poder, no sirve para pesar o no alcanza. Entonces también son cosas que dependen del sistema de salud. Exactamente. A todo eso vamos a darle este cambio de mirada. Cuando yo empecé a hablar de esto, allá en el tiempo, como dice María, tuvo que ver con esto. La World Obesity Federation, ¿sí? Que es la Federación Mundial de Obesidad, se estableció en el 2015. En el 2015, digamos, se estableció el Día Mundial de la Obesidad. El Día Mundial de la Obesidad busca hacer una campaña anual que tiene como objetivo estimular y apoyar acciones prácticas que ayuden a estas personas a alcanzar y mantener un peso saludable y a revertir la crisis mundial. En el 2018, que fue la primera vez que yo empecé a hablar de esto, la campaña de World Obesity esa vez habló de estigma, ¿sí? Y se basó fundamentalmente en tomar medidas en pro de poner fin a la discriminación del peso, y obviamente esto tiene que ver con mejorar la posibilidad de la vida de las personas con obesidad en todo el mundo. La campaña fue una campaña bastante mediática, la pueden encontrar todavía en la página de la World Obesity, incluso pueden descargar de forma gratuita todo el material de esta campaña, que busca, digamos, hacer una acción, sobre todo en lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el lenguaje y las imágenes estigmatizantes, con un foco muy claro en los medios de comunicación. Vamos a ver un poco de todo esto, ¿sí? Cuando hablamos de estigma, van a verlo en inglés como weight stigma, es justamente al empezar a hablar de esto, es describir a las personas como obesas en lugar de tener obesidad. Y realmente esto tiene una connotación con un impacto sumamente negativo en las personas, y el lenguaje que digamos en inglés, esto viene de people first, o sea, el lenguaje de las personas primero, es algo que se está tratando de adoptar para todas las enfermedades y discapacidades crónicas, no solo para la obesidad. Entonces acá nosotros como comunicadores tenemos que empezar a autocorregirnos y hablar de personas con obesidad, personas con diabetes, porque la patología no define a la persona, ¿no? Y yo me acuerdo, yo soy una abanderada de esto, cuando cursaba mi carrera como coach, me acuerdo que mi profesor en ese momento había sacado un ejemplo y dijo, sí, porque mi mamá es gorda. Y yo dije, no, 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 tu mamá tiene obesidad, gorda no es. ¿No? Y todo el mundo se quedó en ese momento como mirándome de qué estás diciendo, ¿no? Pero bueno, es como en diferentes ámbitos tenemos esta responsabilidad de
cambiar el lenguaje, ¿no? Y creo que también como mamás muchas tenemos esto con los chicos, ¿no? Porque también es como por dónde empezar a cambiar la historia. Como les decía, esta campaña que se hizo en el 2018 hizo foco en los medios. ¿Por qué? Porque son una industria enorme y tienen una gran influencia y tienen un rol clave en cómo el público general entiende a la salud y a la ciencia. Esto tiene que ver con que a lo largo del tiempo, tanto los medios como los periodistas, hoy desgraciadamente también influencers, logran cambiar la forma en que se reporta ciertos temas, y esto pasa igual con la discriminación. Entonces, cambiando las imágenes y cómo es narrada la historia, los medios colaboran en mejorar este entendimiento para la sociedad, en este caso de temas relacionados con la obesidad. Fíjense esto, los medios utilizan imágenes para transmitir ejemplos de personas con obesidad, y esto es algo que van a ver frecuentemente. Esto está sacado de la página de la World Obesity, por eso ven que hay publicaciones en diferentes idiomas, pero es muy frecuente ver esto, ¿no? O sea, la persona comiendo no saludable, utilizando imágenes que muestran solo partes del cuerpo o comportamientos sedentarios, o incluso mostrar a la persona como en exclusión en un grupo. Esto es justamente lo que no debemos ver y no debemos utilizar. ¿Qué es lo que sí podemos mostrar? Y es mostrar a las personas con obesidad con, o sea, en imágenes que muestran estilos de vida saludables, mostrando imágenes que tienen que ver con ser un paciente, comida saludable o expresiones positivas, ¿sí? Esto es lo que va. Pero ¿qué podemos hacer como profesionales para disminuir el estigma del peso? Primero y principal, y esto es lo que trajo un poco Giselle, hay que hacer una autorreflexión de nosotros mismos en cómo interactuamos con los pacientes con obesidad. Esto, digamos, también es de una reflexión de la doctora Poole, es, bueno, ¿qué preconceptos tengo yo acerca de este paciente que me viene a ver con obesidad? Esto es como cuando me dice, no, yo, doctora, no como nada, ¿le creo o no le creo? ¿No? ¿Cómo me siento yo como médico interactuando con ese paciente con obesidad? Yo tengo estereotipos acerca de cómo son esas personas, acerca de su personalidad, sobre su estilo de vida, sobre cómo es sus hábitos saludables en relación a su peso, y cómo me siento con respecto a las necesidades y, digamos, la lucha que tienen estos pacientes con obesidad. Gran parte de cómo el paciente se va a autopercibir en la consulta tiene que ver con cómo lo autopercibimos nosotros, ¿no? Y esto se nota. Si ustedes ya están, digamos, o tienen un pool grande de pacientes con obesidad, van a haber escuchado muchas veces esto de, no, yo necesito que me reten, o no quiero que me reten, ¿no? Pero digamos, es esto de, están acostumbrados en cierto grado al destrato o maltrato, depende de la situación, a lo largo, digamos, de las consultas que han vivido. Entonces los profesionales tenemos que entender y reconocer que hay hechos claves en las personas con obesidad. Primero y principal, entender que todo paciente que tenemos adelante ya experimentó, digamos, el estigma del peso en profesionales de la salud. Generalmente nosotros, no sé si todos tratan adultos, pero digamos, si vemos un paciente adulto con obesidad, ha pasado por múltiples tratamientos, por lo cual tenemos que tener este concepto de que este paciente sufrió estigma. Probablemente tengamos pacientes que ya trataron muchas veces de bajar de peso y que la obesidad es producto de múltiples factores y que esto no tiene que ver con una responsabilidad personal. Y esto creo que es el primer mensaje que tenemos que transmitir al iniciar un tratamiento, ¿no? Esto de no es tu culpa. Y que esto
de poder explicar que existen múltiples factores genéticos, medicamentosos, del medio ambiente, del ambiente donde está la dificultad en el cambio del estilo de vida, ya es abrirles una puerta diferente al tratamiento que nosotros les vamos a ofrecer en obesidad. Y desde mi mirada, a mí que me gusta este tema, creo que es tan importante el poder empatizar desde el momento uno y poder transmitir esto como tener todas las herramientas para disponer para su tratamiento de descenso de peso, ¿no? Esto es como el cómo abrimos la puerta del consultorio. Entonces, con respecto al lenguaje, acá hay algunos, no sé quién tiene el micrófono abierto. Cuando nosotros hablamos con los pacientes, es importante enfatizar en el cambio de estilo de vida y en mejorar su salud. Recuerden este relato que yo les conté al principio de esta paciente, ¿no? De cómo se autopercibe, a pesar de haber bajado de peso, son pacientes que por ahí no van a llegar al normopeso. Enfatizar en este punto, en alcanzar objetivos de comportamiento, más que en el peso, y sobre todo evitar el lenguaje que implique culpabilizar alguna conducta. Vamos a tratar de utilizar palabras como peso no saludable, IMC incrementado, y obviamente que vamos a tratar de evitar palabras estigmatizantes como hablar de gordo, obeso mórbido u obeso. Y cuando tratamos de abordar a estos pacientes, esto es un poco lo que vos preguntabas, Giselle, hay que pedir permiso para hablar del peso de los pacientes, sobre todo si el paciente no viene por el peso, ¿no? Podemos hablar sobre tu peso hoy, cómo te sentís acerca de tu peso, qué palabras te gustaría que usemos al referirnos a tu peso. Esto es como, piénsenlo como que nos estamos metiendo en un territorio muy sensible y para pisar ese territorio sensible yo necesito pedir permiso. No es algo habilitado que porque somos médicos le podemos decir tenés que bajar de peso, ¿eh? Esto es como algo que escuchan y que seguramente lleguen a sus consultas porque alguien les dijo que tenían que bajar de peso. Entonces el cómo nosotros nos dirijamos a través del lenguaje también va a favorecer la adherencia a nosotros como profesionales y al tratamiento. ¿Qué sí y qué no cuando hablamos de obesidad? Como dijimos, promover hábitos saludables, sugerir acciones específicas, utilizar un lenguaje apropiado, utilizar imágenes de personas con obesidad cuidadas y utilizar, como lo decía Mónica, equipamientos adecuados en el consultorio y en la clínica. El estigma no es solo cómo hablamos o cómo tratamos a alguien. Si yo no tengo un tensiómetro adecuado para tomarle la presión o el paciente no se siente cómodo en la silla o no tengo una balanza para pesarlo adecuadamente, yo estoy favoreciendo este estigma. Es tan importante cuando nos dedicamos a obesidad cuidar estas pequeñas cosas como cuidamos el trato de los pacientes. ¿Qué no hacer? Comunicar a través de estereotipos, utilizar bromas acerca del peso, sugerir que el peso de la persona implica asumir características negativas sobre su carácter, sobre su inteligencia o sobre su habilidad. Y no olvidar que como médicos que somos los que vemos estos pacientes, los que los diagnosticamos, los que tratamos, pero sobre todo no se olviden que nosotros somos los que comunicamos. Y comunicamos todo el tiempo, no solo cuando estamos en el consultorio. Y acá les quiero dejar algunas pautas, y ya no me quedan muchos slides, pero tengan en cuenta, sobre todo si ustedes están presentes en redes sociales, qué imágenes eligen para comunicar cuando hablamos de obesidad. Esto surge de un documento de la World Obesity, de cuáles son las pautas para elegir imágenes a la hora de comunicar, ya sea cuando yo les doy una clase o cuando voy a hacer un posteo en mi Instagram. Y las preguntas que me tengo que hacer son, ¿el uso de esa imagen implica o refuerza estereotipos negativos?
La imagen retrata a un individuo afectado por obesidad en una manera respetuosa, ¿se mantiene la dignidad del individuo? Acá es importante, digamos, que la persona con obesidad es una persona ante todo y puede hacer cualquier cosa que quiera de su vida, como cualquier otra persona. Entonces yo lo muestro trabajando, haciendo ejercicio en su familia, ¿no? O sea, no cortar las imágenes, no dejar imágenes sin cabezas, mostrando solamente abdómenes prominentes. Me tengo que preguntar cuál es la alternativa. ¿Puedo otra foto o imagen mostrar el mismo mensaje y eliminar el sesgo de peso? Ojo con las fotos de solo balanza, ¿sí? Hoy queremos hacer foco en que el paciente adquiera hábitos saludables, por lo cual no damos foco en la balanza, a menos que lo que yo quiera comunicar es no más balanza, ¿no? O sea, si ese es mi mensaje, está ok, pero digamos, no pongamos el foco ahí. Piensen de vuelta en el primer mensaje del paciente que yo les puse, ¿no? O sea, hay pacientes que no van a alcanzar nunca un peso saludable, pero el descenso de peso en sí mismo mejora su calidad de vida, por lo cual ahí es donde tenemos que anclar nuestro mensaje. ¿Cuál es el nuevo valor que aporta esta imagen en particular? Si alguien podría ofenderse por esa imagen y por qué, si falta alguna información en la fotografía, y cuáles son las posibles consecuencias de publicar esa imagen que voy a utilizar. Y cuando hablamos de cuáles son pautas para el lenguaje, esto también es de la World Obesity. Recuerden esto de hablar de la persona primero, antes que de la enfermedad. No utilizar etiquetas, el etiquetado del individuo deshumaniza. Y siempre referirse, y esto para todo en la vida, a personas con obesidad y no como personas obesas u obesos a la hora de informar. Sepan que existe un consenso acerca de cómo poner fin al estigma, ¿sí? Esto es un consenso relativamente nuevo, tiene un par de años, es de acceso libre, y lo buscan como consenso sobre estigma en obesidad. En esto también la doctora Puy, que es pionera, es una de las participantes de este consenso. Esto surge de reconocer cómo están impactados estos pacientes con sobrepeso y obesidad. Y los mensajes claves que les quiero dejar con respecto a esto, y para cerrar mi charla, es que nosotros como médicos condenamos el estigma en el lenguaje, en las imágenes, en las actitudes, en las políticas y la discriminación por el peso, y que rogamos que tratemos a las personas como individuos, que respetemos su dignidad, que tratemos de no usar estereotipos en el lenguaje, cuidemos estas imágenes, las narrativas que usamos, que tratamos de favorecer y dar soporte educacional a iniciativas que busquen erradicar el estigma del peso, y que también dan soporte a iniciativas, digamos, que prevengan la discriminación sobre el peso en cualquier ámbito, ya sea en los trabajos, en la educación o en los ámbitos de la salud. Y eso es todo con respecto a mi presentación.